que nos hace mención, oye, pues me desecharon indebidamente esta prueba y la sala fue muy escueta en contestarme, no tiene ni fundamentación ni motivación. Entonces, pues vamos a ver, ¿por qué no, si el tribunal colegiado advierte que aún admitiéndose esa prueba, o por falta de idoneidad, o por falta de pertinencia, no podría ni siquiera ser ni admisible ni podría trascender? ¿Por qué no decidirlo de una vez y evitar los famosos amparos? Les voy a comentar una expresión que me decía el magistrado, el ministro Humberto Román Palacio. En los amparos había unos tribunales de circuito, en aquel tiempo, en los actuales, que concedían muchos amparos para efectos. Eso lo vemos mucho en materia laboral, no sé, los laboralistas por aquí, y a veces hasta 5 amparos para efectos, y al rato ya los mismos magistrados del mismo tribunal colegiado entraban en contradicciones con las propias resoluciones que habían emitido con anterioridad. Entonces el ministro Román dijo que los amparos, habría que evitar los amparos lavativos. Entonces, aquí entonces así lo veo. Entonces, en el ejemplo que les daba, vamos a suponer que el oferente propone una prueba de inspección y en el cuestionario o en el objetivo de la prueba nos dice, bueno, pues ofrezco la prueba de inspección para que el actuario se constituya en el predio y tome las medidas para que vea cuáles son los linderos y la superficie del terreno. Entonces, vamos a suponer que la sala, en cuanto a los agravios, le contestó muy escueto, 4 o 5 líneas. Pues para qué aquí nos llevaría a conceder un amparo para efectos, que se va a dar una prueba que debe ser del conocimiento de la materia pericial, porque uno, el actuario no es perito, dos, el actuario no sabría definir las tribunales y demás cuestiones técnicas. Entonces, ahí se ven muchos aspectos que son de importancia relevante, tanto para el amparo principal como para el amparo adhesivo. Entonces, les hablaba de la figura de la preclusión. Decía yo, mejor hablar de extinción de la posibilidad de que el tribunal colegiado examine de oficio alguna pretendida violación institucional constitucional que su oportunidad debió plantear y fuera adherente. Entonces, lo que pasa, si no hay la promoción del amparo adhesivo y no se escriben esas violaciones de carácter intraprocesal, ya el tribunal de oficio no lo va a advertir, salvo que sea alguna violación de enorme magnitud, ¿no? Entonces, la naturaleza accesoria del amparo adhesivo se confirma porque si se sobresee en el juicio principal, el adhesivo también, el adhesivo queda sin materia. ¿Y cuál es la razón de esto? Pues ya al quien promueve el amparo adhesivo, pues ya obtuvo su objetivo, ¿no? Que quedara como vencedor final en la contienda, tanto en el orden común como en el amparo. Pues ya qué caso tendría pronunciarse sobre ese amparo adhesivo. Aquí también vamos a ver la cuestión de las partes legitimadas, como decíamos. Para el amparo principal, decíamos que es la parte que no obtuvo sentencia favorable. Para el amparo adhesivo es aquella que obteniendo sentencia favorable, pues quiere mejorar o perfeccionar las consideraciones del fallo reclamado, o que éste subsista. Pero ¿qué pasa también? Si hay alguna duda, ¿no? Cuando se trata de controversias en el que alguna de las partes es autoridad, en el momento en que entran en procedimiento ante las autoridades jurisdiccionales,
ya pierden el carácter o la naturaleza de la autoridad, entonces se equiparan al particular. ¿Y por qué es la razón de ser de ello? Porque de otra suerte estaríamos en un principio de desequilibrio. Es como cuando el agente del Ministerio Público consigna una averiguación, pues deja de ser autoridad para convertirse en parte. Y así lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si la dependencia gubernamental fue la que obtuvo la resolución favorable, también estaría legitimada para promover el amparo adhesivo. Y pues finalmente, ya avanzando el tiempo del amigo Fernando Raquel, seguimos con esa maravillosa técnica legislativa, la revisión adhesiva. La verdad es que, no sé, yo creo que se necesita un coeficiente intelectual mayor a los 140 para redactar un artículo como este, completo, con una exposición tan clara, el procedimiento que debe llevarse a cabo, los términos, lo que implica cada una de las partes, entonces el trámite del tribunal colegiado, en qué momento se cortan los términos al otro modelo del amparo adhesivo. Entonces aquí así tenemos el artículo 44. Qué maravilla de técnica. Ahí está. Decía un comercial de cigarros, no me acuerdo cómo se llamaba. Todo está dicho. En la revisión adhesiva, el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la relación lógica que establece el artículo anterior. ¿Qué técnica tan? Estoy fascinado de ver. Entonces, pues también, ¿qué podemos decir aquí? Ya nomás es un matutito. Pues como la revisión adhesiva, pues su fin es algo similar a lo del amparo adhesivo, ¿no? Fortalecer las consideraciones de la sentencia recurrida en la revisión principal e impugnar determinados argumentos del fallo del juez federal que afecten al recurrente y que fuera motivo de trascendencia en el sentido del fallo, ¿no? Aunque haya sido favorable a los intereses del adherente. Aquí viene otra cuestión que va a ser otra vez del resorte, ¿no? de Alberto Martínez. Puede haber planteamientos, puede haber planteamientos de causales no atendidas por el juez federal en el amparo adhesivo, o bien de otras sobrevenidas. ¿Y qué pasa con la famosa vista al contrario, ¿no? Ya, ahora sí, acuérdense que ahora hay que dar vista al contrario en algunos casos. Acaba de salir una tesis de la Corte, ¿no? Precisamente. Y como la presentación de este tipo de revisiones ya no nos toca a los jueces, pues entonces me toca cederle la estafeta a mi querido amigo Fernando Raquel Ramírez, y agradezco esta tribuna, primero presidente, por de parte de la Asociación de Magistrados del Circuito de Jueces del Distrito, por el Poder Judicial de la Federación, comentando que esta puede ser la primera de muchas otras, y que espero que tengamos un público tan numeroso y tan distinguido como el que tenemos aquí, y le agradezco su atención y estamos a sus órdenes para las preguntas al final de esta sesión. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Muy agradecidos por su palabra. A continuación escucharemos al señor magistrado Rangel. Muchas gracias, muy buenas noches. Un agradecimiento a la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al-Mugabi. Muchas gracias por esta oportunidad, por este foro. Siempre es muy interesante platicar con todos ustedes.
compañeros, hermanos de función y público vigilante de temas. Bueno, pues me acaban de dejar un dato importante con relación al amparo adhesivo y la revisión adhesiva. Vamos a tratar de hacer este amparo adhesivo tiene como finalidad, según la exposición de motivos del decreto que expidió la nueva ley de amparo, en la expeditez, que los amparos se puedan resolver lo más pronto posible y sobre todo evitar los rebotes que en antaño se tenían, en donde existía la posibilidad de que cada amparo se concediera la protección constitucional por una violación procesal, que en un siguiente amparo se fuera por otra violación procesal y así al infinito. Esta ley de amparo lo que pretende, si bien es cierto que con una mala técnica legislativa, pero bueno, extrayendo lo útil que resulta este instrumento, que finalmente es con el que contamos, la pretensión es que los justiciables agoten en una sola instancia constitucional toda la controversia y si es necesario y eventualmente en una segunda. Es evidente que ninguna fórmula legal va a poder abolir la posibilidad de que existan más de dos amparos respecto de un mismo procedimiento. Sin embargo, esa posibilidad finalmente se va acotando de manera importante. ¿Por qué? Porque como lo señalaba mi querido amigo Memo, finalmente este amparo adhesivo no constituye solamente un derecho del justiciable de pretender fortalecer las consideraciones de la sentencia que le beneficie, como primer premisa de procedencia del amparo directo, sino que además se instituye una verdadera carga procesal para el tercero interesado, porque de no promover ese amparo adhesivo va a precluir o se va a extinguir, cualquiera que sea la expresión correcta en técnica legislativa, en técnica jurídica, se va a extinguir el derecho para impugnar esas violaciones procesales o esas consideraciones que eventualmente le perjudiquen en un segundo o eventual amparo. De esa manera, ese tercero interesado tiene la obligación de promover el amparo adhesivo. ¿Para qué? Para que cualquier cuestión que durante el procedimiento le haya perjudicado, aun y cuando no se refleje propiamente en la sentencia definitiva, bueno, finalmente tiene que preparar el camino para evitar esa eventual transgresión. ¿Cuáles son las premisas entonces de este amparo adhesivo? Bueno, la primera de ellas, según el artículo 82, que debe de ser promovido por aquel que obtuvo sentencia favorable. Si bien es cierto que este artículo 182 en el primer párrafo nos habla de manera genérica de quien obtuvo sentencia favorable, no debemos perder de vista que esta expresión no se debe de interpretar en sentido estrictamente gramatical y limitado, sino que tiene que interpretarse en el aspecto de que cualquier persona que haya tenido sentencia favorable, aún en forma parcial, quiere decir, pude haber obtenido algo de lo que pedí y perder una parte. Esa situación me coloca en la posibilidad también real y efectiva de promover el amparo adhesivo. Más adelante vamos a ver un poquito más de ejemplos para que esto quede muy claro. La segunda premisa de procedencia de este amparo adhesivo es que esta persona tenga el interés jurídico de que subsista el acto reclamado. Lo puedo decir ya porque ya fue materia de resolución en el tribunal en el que me encuentra escrito. Esta expresión, tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, debe de entenderse igual, no en sentido limitado, sino que tiene interés en que esa sentencia, hablando del amparo jurisdiccional, le siga beneficiando. Pero ese interés puede ir incluso más allá. Nosotros hemos interpretado en el tribunal que este amparo adhesivo, soportando cualquier crítica que esto pueda traer, sí constituye una verdadera segunda oportunidad para aquel que ordinariamente, sin haber promovido amparo principal, puede subirse literalmente al carrito según el derecho romano y plantear en un segundo momento este amparo adhesivo para no solamente conservar lo que ya obtuvo, sino para no perderlo y para ir además por lo que le faltó. ¿Cuándo se abre esa posibilidad? Bueno, el siguiente párrafo, que es una línea, nos dice que el amparo adhesivo únicamente procederá en los siguientes casos y enseguida el legislador proporciona dos reglas de procedencia. La primera de ellas, cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones relativas al fallo definitivo a fin de no quedar indefenso. O la segunda, cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Vamos a pensar en los escenarios. La sentencia es dogmática. La sentencia no tiene fundamento ni motivación. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia ha emitido el criterio desde hace mucho tiempo, en el sentido de que en materia civil, ordinariamente las sentencias, aun cuando carezcan de fundamento literal, después de que no se citen expresamente los preceptos
que se apoya la decisión, finalmente se entiende implícitamente fundada y motivada. En materia jurisdiccional sería muy difícil, muy complicado pensar que una sentencia careciera evidentemente de fundamentación. Algún tribunal colegiado en materia civil del primer circuito incluso llegó a sustentar jurisprudencia en el sentido de que bastaba que la sentencia o la resolución en su aspecto genérico fuera lógica en sus planteamientos jurídicos y además justa para que se entendiera aún de forma implícita, fundada y motivada, aun cuando careciera expresamente de fundamentación. Bajo ese contexto, el amparo adhesivo en esta primera vertiente podría ir encaminada para que no le concedan al quejoso el amparo por falta de fundamentación y motivación. Bueno, yo voy a exponer de manera fundada y motivada las razones que le faltaron a la sentencia para decidir lo que finalmente resolvió. Y de esa manera lo que voy a tratar es de fortalecer la sentencia. En esa vertiente, en la que el quejoso adherente no va por más. El quejoso adherente, al expresar que va a fortalecer, es simplemente, voy a fortalecer para que sobre de esos ojos, con esos ojos el juez, el tribunal colegiado de circuito advierta el sustento de la sentencia y no conceda un amparo que yo puedo evitar con una argumentación mejor para sustentar de mejor forma lo que ya se resolvió. El segundo aspecto puede ser muy gráfico en lo siguiente, esto es, ¿cuándo se pueden impugnar violaciones procesales? Quizá el caso más evidente, pensando en un escenario hipotético, sea un juicio ejecutivo mercantil, vamos a pensar, donde el actor exhibe su título de crédito y el demandado, al contestar la demanda, opone la excepción de prescripción de la acción y además una de pago, y ofrece las pruebas conducentes para acreditar el mérito de sus excepciones. Vamos a pensar que por alguna razón en la sentencia definitiva no se acoge la excepción de prescripción, pero durante el procedimiento al demandado le fueron desechadas las pruebas con las que pretendía demostrar su excepción de pago. ¿Sí? Entonces, si en la sentencia definitiva se acoge su excepción de prescripción, y eso es materia del amparo directo por parte del actor, este demandado, ordinariamente la sentencia no le está causando perjuicio, porque finalmente se liberó de la condena. Pero sucede que quizá los conceptos de violación que se plantean contra lo resuelto en la prescripción de la acción sean fundados. Y eso evidentemente va a cambiar la situación del asunto, porque en ese sentido el demandado iría indefenso. ¿Por qué indefenso? Porque la otra carta fuerte que tenía, que era la excepción de pago, no trae cómo defenderse porque las pruebas le fueron desechadas. Con esta herramienta, lo que se le permite a este demandado, tercero interesado en este juicio de amparo directo, es promover el amparo adhesivo. ¿Para qué finalidad? No solo para fortalecer las consideraciones que resolvieron el tema de la prescripción, sino además para combatir vía violación procesal el desechamiento de las pruebas con las que pretendió demostrar su excepción de pago, para que si eventualmente el tribunal colegiado estimara fundados los argumentos relativos a la prescripción de la acción, previo al pronunciamiento de conceder el amparo, se vea obligado al análisis de esa violación procesal, que si además a la postre resulta fundada, podríamos tener un escenario muy raro todavía, porque no estamos acostumbrados a ello, en donde se conceda el amparo por lo adhesivo y no se resuelva o deje sin materia el amparo en lo principal. ¿Por qué? Porque ya el tribunal colegiado tuvo que haber hecho un examen preliminar y genérico del mérito de cada uno de los juicios de amparo en lo principal y en lo adhesivo, para de tal manera tener primero que resolver la violación procesal, que de resultar fundada, entonces ahí se tendría que quedar, para preparar el escenario para que en un eventual segundo amparo se pueda examinar no solo lo relativo a la prescripción de la acción, sino también a la excepción de pago que oportunamente se opuso y si quizás se probó. Sí, no sé si me parece muy bien. El segundo escenario que tenemos es algo que la jurisprudencia de los tribunales traemos un conflicto muy fuerte, que no sé si es contradicción a la Corte. Es el hecho de si a través de si pensando en una sentencia favorable de forma parcial, el amparo adhesivo constituye una segunda oportunidad. Nosotros estimamos que sí constituye una segunda oportunidad. Para ello basta la lectura del siguiente párrafo de este artículo 182 y nos dice que los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio,
que determinaron el punto resolutivo favorable a los intereses del adherente. Ojo, o a impugnar las que concluyen en un punto decisorio que le perjudica. Con base en lo previsto en el artículo 1 constitucional, que establece que se debe de realizar la interpretación que resulte más benéfica para el gobernado, ¿cómo decir que la ley de amparo en este artículo 182 no dice lo que aquí señala? Que a través del amparo adhesivo se puede impugnar las consideraciones que sustenten un punto resolutivo que perjudique al quejoso adherente. Y esto tiene una razón de ser. Yo como quejoso, yo como gobernado, que participé en un juicio y que obtuve una sentencia parcialmente favorable a mis intereses, conocedor del sistema jurídico, de la problemática que existe en los juzgados locales y federales, en las instancias de apelación y en las instancias de amparo directo, yo puedo decidir entre conformarme con lo que ya obtuve, evitando los costos en tiempo y dinero que me genera, ir a una instancia que no sé si me va a prosperar, y partiendo de la premisa que quizá mi contrario ya no impugne lo que así se resolvió, yo puedo pasar por esa pérdida parcial que obtuve, porque finalmente quizás sea suficiente para satisfacer mis necesidades o mis intereses en ese sentido. Bajo esa premisa, yo no promovería el amparo directo. Sin embargo, si mi contrario va a la justicia constitucional e impugna la misma sentencia en la parte que le perjudica, yo ya me coloco en una situación de riesgo, porque no solamente estoy dejando de percibir lo que no obtuve en la sentencia, sino que además me veo en el riesgo inminente de perder lo que yo obtuve. Si el legislador, al establecer esta figura del amparo adhesivo, no me concediera esa segunda oportunidad, entonces también, compañeros, déjenme llamarlo de esa manera, se perdería todavía aún más un valor fundamental que rige el procedimiento jurisdiccional, como lo es el principio de lealtad procesal. Porque si mi colitigante no se aguantó el golpe, y por no aguantarse el golpe me coloca a mí en situación de riesgo de perder lo que yo obtuve, eso me tiene que dar a mí de manera necesaria la segunda oportunidad de ir no solo a conservar lo que ya obtuve, sino entonces, coloquialmente, a ir por todas las canicas. ¿Sí? Aquí la jurisprudencia de algunos tribunales colegiados ha señalado que esta posición es absurda, porque no puede obtenerse de manera adhesiva lo que tendría que ser materia de un amparo en lo principal. Sin embargo, estos temas de economía procesal y lealtad procesal en el ejercicio del litigio debe de ser un sustento fuerte que garantice el acceso a la justicia a todos en un ámbito de igualdad. Y en ese sentido, si yo de manera leal por un tema de economía procesal estoy consintiendo aquello que me perjudica con tal de que la controversia, porque estimo que la sentencia quizás se ajusta, o aún no siéndolo, prefiero ya que el conflicto ahí termine, bueno, pues yo no tendría por qué pasar por una pérdida que obré quizá de buena fe o en aras de la economía procesal, y que mi contrario sí vaya y obtenga quizá lo que no le asiste. Bajo esa circunstancia también se ha cuestionado entonces la naturaleza adhesiva o accesoria de este amparo adhesivo. Si bien es cierto que es una cuestión adhesiva, no debemos perder de vista que la expresión del primer párrafo del artículo 182, que establece que el amparo adhesivo seguirá la misma suerte procesal del principal, debe de entenderse entonces restringida cuando el amparo adhesivo solamente va encaminado a fortalecer las consideraciones de la sentencia. Cuando la finalidad del amparo adhesivo se limita exclusivamente a mantener lo que ya obtuve y el amparo en lo principal resulta improcedente o carecen de mérito los conceptos de violación, entonces sí, ahí se justifica que si negado el amparo principal, pues entonces la consecuencia, como vía accesoria de este amparo adhesivo, quede sin materia. En reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha determinado. El punto que sigue en debate para la jurisprudencia es si efectivamente este amparo adhesivo constituye una segunda oportunidad de aquel que no promovió amparo en lo principal, o bien si precluyó el derecho de esta persona que no promovió amparo en lo principal y por tanto haría letra muerta lo previsto en esta hipótesis del cuarto párrafo del artículo 182 de la Ley de Amparo, que establece que se puede combatir a través del amparo adhesivo
las consideraciones que sustenten un punto resolutivo que perjudique a la ley. En esas condiciones, a través de cuando el tribunal colegiado examina los temas del amparo en lo principal y el amparo adhesivo, debe de ser cuidadoso en las premisas de las que parte. ¿Por qué? Porque ya en la actualidad, ya el orden del estudio de los conceptos de violación no puede seguir siendo el natural con el que todos nosotros nos formamos, que eran cuestiones procesales, formales y de fondo. Y poco a poco la jurisprudencia fue encontrando algunas excepciones y luego nos dijo, a ver, espérate, cuando sean temas formales de gran trascendencia y que tengan que ver con la validez esencial del acto, entonces primero te vas a ver a esas formales. Hasta finales de la novena época del Seminario Judicial de la Federación, la Suprema Corte sustentó una teoría bastante interesante, que es la teoría del mayor beneficio. Esta teoría se aterriza ahora en nuestra nueva ley de amparo, y entonces nos dice la ley de amparo que el tribunal colegiado podrá optar por no examinar las cuestiones procesales o formales si es que encuentra por mayor beneficio resolver el fondo de la controversia. Esto no es un cheque al blanco para que el tribunal colegiado decida si analiza o no los temas procesales o formales, no. La razonabilidad de este proceder descansa en que resultaría de mayor beneficio para la parte quejosa resolver de manera directa los temas de fondo. Y volvemos al tema de la prescripción. A mi tribunal colegiado, ¿qué me importa que al quejoso le hayan desechado una prueba durante el curso del juicio, si además advierto que hay conceptos de violación del demandado encaminados a demostrar la prescripción de la acción y que además veo que son fundados? De tal suerte que por temas de economía procesal, 17 constitucional y todo ese tipo de cuestiones que se pretendieron establecer en esta nueva ley de amparo, como es la agilidad de los procedimientos, ¿para qué voy a conceder un amparo para efectos procesales que implica la reposición del procedimiento, si finalmente puedo resolver el fondo del asunto en forma definitiva? Y si declaro fundada la prescripción el concepto de violación encaminado a demostrar la prescripción de la acción, pues es evidente que la sentencia que se dicta en cumplimiento de ese amparo va a poner fin de forma definitiva a la controversia, ¿sí? Entonces, esos temas también, cuando nosotros examinamos los asuntos de amparo directo principal y el amparo directo adhesivo, tenemos que priorizar el estudio de nuestros argumentos, de los conceptos de violación. ¿Qué trascendencia va a tener uno y otro amparo? Porque eso es lo que nos va a permitir entonces establecer las premisas de qué amparo es el primero que vamos a resolver. Y va a haber casos, cada asunto es distinto, esa es una perspectiva además que tenemos que tener siempre en cuenta. Cada asunto, lo planteado en cada concepto de violación principal o adhesivo, nos va a dar la mecánica para establecer en cada caso concreto de cuál amparo o de cuál concepto de violación principal o adhesivo es el primero que me voy a ocupar, porque eso es lo que me va a dar la pauta en una sana mecánica de cómo voy a resolver. De tal suerte que si en el amparo adhesivo me plantean cuestiones de índole procesal y en el amparo principal solamente cuestiones de fondo, bueno, pues entonces quizá, y no por un formulismo sacramental, sino quizá por cuestiones de prelación lógica, que es el concepto que ahora maneja la nueva ley de amparo, es que tenga yo primero que resolver el amparo adhesivo antes del amparo en lo principal. ¿Por qué? Porque, regresando al ejemplo del Ejecutivo Mercantil, ¿quién dudaría que esa violación procesal que desechó las pruebas estaría impactando o estaría afectando el sentido del fallo? En forma alguna estaría afectando el resultado del fallo. Sin embargo, el tribunal colegiado en esa mecánica no podría decir: este concepto de violación es inoperante porque esta violación procesal no trascendió el resultado del fallo. Pues es evidente que no trascendió el resultado del fallo, pero la mecánica del amparo adhesivo es precisamente por si llegara a afectar, porque si encuentras fundados los conceptos de violación del principal, entonces esa violación procesal que originariamente no me perjudicaba, en ese momento me va a causar el mayor de los perjuicios, ¿sí? Entonces, bajo esa dinámica lo tenemos que entender. La revisión adhesiva, para ser muy breves, la revisión adhesiva es un recurso. El juicio de amparo es una instancia constitucional, es un medio de defensa extraordinario, es un juicio, es el ejercicio de una acción. La revisión adhesiva es un recurso.
un recurso además, a ese sí, eminentemente accesorio. ¿Cuál es la diferencia trascendental entre el amparo adhesivo y la revisión adhesiva? Que el recurso de revisión adhesiva, por su naturaleza, es de carácter mucho más limitado. ¿Por qué? Porque en la revisión adhesiva, el adherente no puede obtener más de lo que ya traía con el acto reclamado. No puede traer más, porque lo único que él trata de conservar es la sentencia que hizo que prevaleciera quizá el acto reclamado. Mientras que en el amparo adhesivo, como ya lo habíamos visto, el quejoso adherente no solamente puede conservar lo que ya obtuvo, sino que además puede ir por todo lo que le faltó. Entonces, en ese sentido, si bien se trata de medios de impugnación adhesivos, lo cierto es que la fuerza y trascendencia que cada uno de ellos tienen es radicalmente distinta. En cuanto a la vista que comentaba mi compañero Memo, de si a través del amparo adhesivo se pueden hacer valer causales de improcedencia, esa no es la finalidad primordial del amparo adhesivo. Sin embargo, dado que desde antaño se ha considerado, aunque a algunos doctrinarios no les guste, que la causa de improcedencia del amparo son temas de orden público, entonces no importa la vía o la forma en que se le hagan valer al tribunal de amparo, están hechas valer. Por tanto, al hacerse valer aún en el amparo adhesivo, que pudiera estimarse que no es la vía adecuada para plantearse, ese no sería un pretexto para el tribunal de amparo para dejar de examinarlas. ¿Sí? En ese sentido, su obligación ineludible es hacerse cargo de esos conceptos, de esas causales de improcedencia, aun cuando eventualmente declarara improcedente el amparo adhesivo. ¿Y por qué improcedente? Porque no es para esa finalidad del amparo adhesivo. Entonces se tomaría quizá como un escrito de alegatos, no técnicamente como un amparo adhesivo. Ahora, que si lo planteado es, yo traigo una sentencia favorable porque sobreseyó el juicio de amparo en lo principal, bueno, pues entonces ese sería un tema en donde yo tendría que tratar de conservar que no, bueno, no, ahí tendría que ser en la revisión adhesiva, un tema de sobreseimiento. En el amparo directo no, porque no sabemos cómo se va a resolver. ¿Sí? Entonces, por otro lado, en cuanto a la famosa vista del segundo párrafo del artículo 64, su servidor, en lo personal y en los últimos dos tribunales en los que me he encontrado, hemos sostenido ya incluso tesis ya publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, que la vista para las causas de improcedencia solamente procede en recursos. Solamente se trata para el tribunal de alzada, para el tribunal de amparo de alzada. El artículo 64 tiene una fórmula indisoluble, unidas a través de una conjunción copulativa y que significa la unión indisoluble de dos elementos negativos. Y esos dos elementos negativos que se unen a través de esa conjunción son que las causas de improcedencia no hayan sido examinadas por el juzgador inferior, así lo leí, yo estoy en contra de esa palabra, pero bueno, así lo dice la ley, dice que no hayan sido examinadas por el juez inferior, por ningún órgano jurisdiccional inferior, y que tampoco hayan sido, que no se hayan hecho valer por ninguna de las partes y que tampoco se hayan hecho valer, a ver, ahorita lo... Dice, cuando un órgano judicial amparo advierte de oficio una causal de improcedencia, ojo, aquí están los dos elementos indisolubles, no alegada por alguna de las partes, ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista. Entonces, si tenemos que estar unidos estos dos elementos por la conjunción copulativa ni, deben de darse los dos. Esto es, no solo que nadie la haya alegado, sino que además no hayan sido examinadas por el juez inferior. ¿Cuál es el juzgador inferior en materia de amparo? En indirecto tendría que ser el juez del distrito o el tribunal unitario de circuito, y en materia de amparo directo, cuando procede una segunda instancia, tendría que ser el tribunal colegiado de circuito. En esas circunstancias, cuando el amparo se resuelve en su primera instancia, no procede la vista, porque no podría conjugarse el segundo elemento, esto es, que no haya sido examinada por un juez inferior. ¿Por qué? Porque si el juez de primera instancia de amparo lo está examinando, es evidente que nadie antes se ha hecho cargo del estudio de ese asunto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si el tribunal colegiado en amparo adhesivo, en amparo principal, advierte una causa de improcedencia, así como el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito advierten causas de improcedencia,
no tienen obligación legal de dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 64. Por eso insisto. Ahora, si en el amparo adhesivo, regresamos a ese tema, si en el amparo adhesivo se hacen valer causales de improcedencia, tampoco se da el supuesto del artículo 64, porque entonces ya no es que se hayan advertido de oficio, sino que ya hay alguien que las está haciendo valer, y eso obliga al juzgador a hacerse cargo de esas causas de improcedencia. Entonces, perdón si fui un poco atropellado, pero andamos medio apretados de tiempo. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan a mi celular. Por ahí.